El RMS Titanic encontró su destino hace 111 años y hasta el día de hoy, algunos aspectos de su hundimiento siguen desconcertando a los científicos porque era insumergible, pero gracias a los recientes avances tecnológicos, incluidas las cámaras robóticas, están saliendo a la luz nuevas revelaciones sobre los restos del naufragio. Entre ellas, las historias de vida de los pasajeros que perdieron la vida en la catástrofe, valiosos artefactos de viajeros adinerados e imágenes del barco en rápido deterioro que nadie quiso ver jamás. Bienvenidos a un nuevo video. Profundicemos en los descubrimientos realizados por los últimos proyectos cartográficos sobre la trágica historia del Titanic. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. El trágico suceso. El RMS Titanic es aclamado como el epítome del lujo, la suntuosidad y la proeza tecnológica. Emprendió su viaje inaugural en medio de una gran expectación y entusiasmo. Era el barco más grande y opulento jamás construido, con lujosos interiores y comodidades de última generación. Los ingenieros del barco proclamaron con confianza que era insumergible, un escaparate de la innovación humana y los avances tecnológicos. Pero el desastre sobrevino a los 4 días de su travesía, cuando chocó con un iceberg en las gélidas aguas del Atlántico Norte. La noticia de la catástrofe se propagó rápidamente y de forma brutal. En solo 2 horas y media, el Titanic se hundió en las gélidas aguas del Atlántico Norte, cobrándose la vida de más de 1.500 pasajeros y tripulantes, lo que lo convirtió en uno de los desastres marítimos más mortíferos de la historia. Numerosos relatos históricos narran el caos y la confusión de aquella fatídica noche, pero la secuencia exacta de acontecimientos sigue siendo imprecisa. Las versiones de los testigos oculares difieren y los prejuicios históricos enturbian nuestra comprensión de lo que ocurrió a bordo del barco condenado. Durante décadas, el Titanic permaneció en silencio en el fondo del océano, símbolo inquietante de la vulnerabilidad de la humanidad ante la ira de la naturaleza. El lugar, a unos 600 kilómetros de la costa de Nueva Finlandia, permaneció sin descubrir hasta 1985, cuando los restos, ocultos en la oscuridad y en las frías aguas, revelaron el sombrío destino del que fuera un magnífico barco. A pesar de las numerosas expediciones al lugar, muchos de los secretos del Titanic permanecieron ocultos bajo las olas. El proyecto de cartografía del Titanic, el desafío de excavar el lugar del naufragio, situado a 3.000 metros bajo la superficie, resultó formidable incluso para los exploradores más experimentados, que se enfrentaron a dificultades para navegar por los restos, esparcidos por un páramo submarino. Sin embargo, en 1910 se puso en marcha una iniciativa pionera conocida como el Proyecto de Cartografía del Titanic, que desvelaría finalmente los secretos del Titanic. El equipo empleó vehículos submarinos autónomos y teledirigidos para recopilar datos e imágenes sin precedentes de los restos del naufragio. Se encontraron con varios obstáculos, como la navegación a profundidades peligrosas y la captura de fotografías de calidad en aguas turbias. Las imágenes de sonar de alta resolución y las filmaciones en 3 dimensiones ofrecieron por primera vez una visión del entorno submarino del naufragio del Titanic. Una vez concluida la misión, comenzó la minuciosa tarea de análisis de los datos. Los expertos trabajaron con diligencia para fusionar las imágenes de sonar y crear mosaicos visuales del lugar del naufragio. La culminación de este esfuerzo fue una detallada reconstrucción en 3 dimensiones del Titanic, que descansaba en el fondo del mar. La culminación de este esfuerzo fue una detallada reconstrucción en 3 dimensiones del Titanic en el fondo del océano. Mediante la integración de datos de sonar y visuales, el equipo fue capaz de los jugadores del océano, revelando los restos del naufragio con una claridad impresionante. Este logro es de inmensa importancia para los investigadores, ya que por primera vez podrán examinar a fondo el lugar donde descansa el Titanic y arrojar luz sobre los acontecimientos que condujeron a su hundimiento. La reconstrucción virtual del Titanic aportó nuevas perspectivas sobre una de las catástrofes más notables del siglo XX.
La investigación pionera de esta expedición ha allanado el camino para la futura exploración de los océanos y las profundidades marinas. Desde el hundimiento del Titanic han surgido numerosas teorías y especulaciones sobre aquella noche nefasta. Sin embargo, el proyecto de cartografía del Titanic ha mejorado nuestra comprensión de lo ocurrido en el trágico barco. Los daños causados por el iceberg. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg, lo que supuso uno de los desastres marítimos más catastróficos de la historia. El caos y la confusión de aquella noche han sido objeto de innumerables libros, películas y documentales, pero el alcance total de lo ocurrido sigue siendo un misterio, ya que los especialistas trabajaron incansablemente para analizar e interpretar los hallazgos. El resultado fue una descripción completa del Titanic, en la que se destacaban sus límites, los campos de escombros y, lo más importante, las dos secciones principales de la nave, la proa y la popa. La proa mide más de 500 pies de largo y se erige como un recordatorio permanente del trágico final del Titanic. A pesar de que se separó del resto de la nave, su estructura sigue siendo en gran parte intacta, lo que ha proporcionado información valiosa sobre los acontecimientos que condujeron a su destrucción. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue la oscurecida capa de sedimentos cerca de A. Al estudiar estos sedimentos, los investigadores pudieron medir la velocidad y el ángulo de descenso de la proa, lo que permitió comprender mejor los últimos momentos del Titanic. Si bien la proa ha atraído mucha atención, los científicos también quieren investigar la popa, situada a unos 800 metros de distancia. Una de las cuestiones más acuciantes sobre el Titanic es la naturaleza exacta de su colisión con el iceberg. Aunque los relatos de los testigos y los registros históricos ofrecen cierta claridad, persisten las incertidumbres sobre el alcance y la ubicación de los daños sufridos por el buque, a pesar de las numerosas exploraciones del lugar del hundimiento, incluidas las 30 expediciones del explorador oceánico Phileas Fogg. Todavía no se ha encontrado el escurridizo tajo de 300 toneladas mencionado en el informe del accidente de 1912. Esta incoherencia ha suscitado preguntas y debates entre historiadores e investigadores, algunos de los cuales han empezado a cuestionar la credibilidad de la versión oficial. No obstante, mientras persiste la búsqueda de respuestas, un hecho sigue estando claro. La historia del Titanic está lejos de haber terminado. Los investigadores han examinado minuciosamente imágenes ultraligeras de los restos del Titanic para revelar nueva información. Esta extensa imagen, que representa la proa del barco, proporciona una visión completa de la parte delantera del mismo, y los investigadores examinan con gran cuidado cada elemento para entender cómo terminaron las piezas en sus posiciones actuales. El mosaico revela un agujero significativo en la parte delantera del barco, aunque reconocen que esta abertura se formó cuando el Titanic colisionó con el fondo del océano. A pesar de la claridad de las imágenes, no se aprecia el desgarro masivo que se esperaba. Descubren otra pista cerca del casco. Algunas planchas presentan agujeros donde antes había remaches. Este hallazgo coincide con lo que estaban buscando, pero no cumple sus expectativas. El daño infligido por el iceberg afectó solo a una pequeña zona de la proa del barco. La extensión del desgarro no era tan grande como creían inicialmente. El agujero medía aproximadamente 11 pies cuadrados. Aunque esto no parezca sustancial, permitió que entrara una cantidad alarmante de agua. El agua entró en el buque y lo llenó en 2 horas y media. Hundiéndolo, desentrañaron el misterio. El iceberg no creó una ruptura masiva en el barco. No hay evidencia que apoye esa afirmación, pero sí infligió suficiente daño para asegurar el hundimiento del barco. Esta es solo una de las muchas fotos más recientes que han salido a la luz y que muestran el verdadero horror de la catástrofe del Titanic en todo su brutal esplendor. En ellas se puede ver a la gente gritando desesperadamente mientras lucha por su vida. Es fácil olvidar el elemento humano de una historia como esta, en la que todo gira en torno al barco. Aunque se entiende que se perdieron vidas humanas, ver imágenes como esta pone de manifiesto que esas personas no eran solo estadísticas, sino seres humanos.
¿Cómo se partió el barco? El naufragio del Titanic en 1912 sigue siendo una de las catástrofes marítimas más tristemente célebres de la historia. Cuando el buque se hundió en el fondo del océano, se dividió en dos secciones principales, la proa y la popa, que desempeñaron un papel crucial en el incidente. Varios factores contribuyen a las diferentes condiciones de la proa y la popa en el momento del impacto. El más significativo es la diferencia en sus velocidades de descenso. La proa experimentó fuerzas de arrastre mucho mayores que la popa, que se hundió a la asombrosa velocidad de 80 km por hora. Debido a su forma menos hidrodinámica, la popa experimentó fuerzas de arrastre mucho mayores que la proa, hundiéndose a una velocidad de casi 80 km por hora. Por el contrario, la proa descendió de forma más aerodinámica, mientras que la popa dio tumbos caóticos, lo que provocó graves tensiones y daños estructurales. Una de las teorías más extendidas es que el agua a alta presión penetró en el interior del barco durante el hundimiento, provocando un fallo estructural interno y contribuyendo a la fragmentación de la popa. Esta fuerza implacable, combinada con la separación del casco de su armazón, provocó la completa destrucción de la popa, mientras que la proa permaneció relativamente intacta. Aunque la investigación ha aclarado las diferentes condiciones de la proa y la popa al llegar al fondo del océano, siguen sin resolverse cuestiones críticas sobre la desintegración del buque. Las teorías anteriores sugerían que el Titanic se partió en dos en la superficie y que la proa, al hundirse, levantó por los aires la popa. Sin embargo, nuevas pruebas contradicen esta hipótesis, lo que ha llevado a los investigadores a reevaluar las circunstancias que condujeron a la desaparición del buque. Determinar el momento y el lugar exactos del hundimiento del Titanic requiere un examen minucioso de los restos esparcidos por el fondo del océano, así como de las numerosas imágenes captadas por cámaras robóticas. Cada objeto recuperado y documentado contiene pistas que pueden ayudar a reconstruir los acontecimientos que llevaron al trágico final del buque. Los investigadores se dedican a reconstruir el rompecabezas de los últimos momentos del Titanic, tratando de cerrar una de las catástrofes marítimas más devastadoras de la historia. Además de analizar las pruebas físicas, los científicos utilizan modelos y simulaciones para recrear las condiciones de hundimiento y destrucción del Titanic. Al combinar datos de diversas fuentes, como documentos históricos, relatos de testigos presenciales y tecnología moderna, junto con los artefactos recuperados del naufragio, los investigadores pueden comprender en profundidad los acontecimientos que rodearon el hundimiento del Titanic. Los objetos descubiertos en el yacimiento del Titanic Rest aportan valiosos datos sobre la angustiosa noche de abril. Entre ellos hay estatuas ornamentadas, lámparas de araña e incluso las campanas de bronce del Titanic, cada una de las cuales ofrece una visión de la vida a bordo del barco y resulta de gran importancia para los arqueólogos forenses. Estos artefactos, que se cuentan por miles, son un inquietante recordatorio de la tragedia humana que tuvo lugar bajo las gélidas aguas. Alex Klingelhofer relaciona meticulosamente estos objetos con personas concretas, lo que permite comprender mejor las experiencias de los pasajeros del Titanic. Por ejemplo, un reloj de bolsillo recuperado de las profundidades del océano perteneció a Thomas William Solomon Brown, un hotelero sudafricano cuya vida se truncó trágicamente. Su esposa y su hija han continuado su legado de dolor y resistencia. Otros artefactos, como diarios y objetos personales, ilustran las esperanzas y los sueños de pasajeros como Samuel Andrew, un adolescente neoyorquino de 17 años. A medida que el equipo explora las vidas de personas como Andrew, los artefactos crean una conmovedora narración de sus últimos momentos. Sus libros de texto, apresuradamente empaquetados para un viaje que nunca llegaría a completarse, evocan el devastador recuerdo del iceberg, sueños rotos por el hielo del iceberg. La catástrofe del Titanic ha sido un tema de exploración constante, ya que los investigadores escudriñan entre los restos para desentrañar el misterio de cómo y cuándo se partió el barco.
Los últimos descubrimientos ponen en tela de juicio las hipótesis anteriores, revelan una ruptura más violenta de lo que se pensaba y ofrecen una visión más clara de los últimos momentos del Titanic. Sin embargo, una pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿Por qué se hundió el barco? A pesar de los años transcurridos, los detectives siguen buscando la verdad y, con cada nuevo indicio que aparece en la investigación en curso, Alex y su equipo no pueden evitar sentir un profundo respeto por las personas que perecieron. Desde su descubrimiento, el Titanic ha sufrido cambios dramáticos. Ya no es el majestuoso barco que una vez surcó los mares, sino un resto oxidado y lleno de escombros. A pesar de los numerosos intentos de estudiar los restos del naufragio, estos siguen deteriorándose, lo que hace temer por su destino final. Los investigadores del Titanic, como P.H. Naret, han sido testigos de primera mano de los impactantes cambios que se producen a medida que la otrora gran estructura se desmorona ante sus ojos. La distancia entre las cubiertas superiores ha disminuido significativamente, con secciones que se derrumban unas sobre otras, amenazando con sepultar todo lo que hay dentro. ¿Pero qué está causando este deterioro acelerado? Normalmente, el metal sumergido en aguas oceánicas profundas debería oxidarse lentamente debido a la falta de oxígeno. Pero el Titanic está cubierto de formaciones inusuales conocidas como rústicles, que se asemejan al óxido, pero que en realidad están causadas por organismos vivos, concretamente bacterias. Estas diminutas criaturas actúan como carroñeros, alimentándose del hierro y los minerales del barco, lo que acelera su descomposición. Lori Johnson, experta en las rollas del Titanic, ha dedicado años a desentrañar los misterios de estas enigmáticas formaciones mediante una investigación exhaustiva. Ha descubierto la intrincada estructura de las rollas, que contienen una compleja red de canales y túneles. Estas características crean hábitats para diversas poblaciones bacterianas, todas las cuales contribuyen a la descomposición gradual de la nave. Uno de los hallazgos más sorprendentes es que algunas de estas bacterias son anaeróbicas, es decir, prosperan en ambientes libres de oxígeno y no necesitan este elemento para alimentarse. En lugar de depender del oxígeno para su sustento, consumen hierro y minerales de los restos del naufragio, lo que les permite crecer y reproducirse a un ritmo alarmante, devorando el Titanic como un ejército inflexible, dejando a su paso un rastro de destrucción. A medida que los científicos investigan los misterios de la oxidación del Titanic, se enfrentan a una escalofriante realidad. El destino final del barco parece sellado. Después de 500 años, el Titanic aún puede parecerse a su estado actual. Pero tras 1500 años, el otrora poderoso barco, testimonio de la ingenuidad y la arrogancia humanas, desaparecerá de la vista, consumido por las profundidades del mar. A pesar de la amenaza inminente de su destrucción, los guardianes del Titanic y los descendientes de los que perecieron a bordo mantienen un intenso debate. ¿Deben hacerse esfuerzos para preservar y proteger los restos del Titanic? Algunos defienden la recuperación de artefactos como forma de honrar la memoria de quienes perdieron la vida, mientras que otros creen que el Titanic es un cementerio sagrado que no debe ser alterado. La decisión recae sobre los encargados de preservar el legado del Titanic, especialmente en lo que respecta a la secuencia exacta de los acontecimientos. Sin embargo, la cronología exacta de los acontecimientos que condujeron al hundimiento del Titanic sigue siendo objeto de investigación y debate entre historiadores y científicos, que se esfuerzan por desentrañar los misterios de una de las catástrofes marítimas más legendarias. Se trata de uno de los desastres marítimos más legendarios. Los testigos a bordo del Titanic presenciaron una catástrofe inimaginable cuando el insumergible buque se sumergió en las heladas profundidades del Océano Atlántico en tan solo unas angustiosas 2 horas y media. A pesar de los años transcurridos, los recuerdos de los supervivientes y los artefactos recuperados del fondo del océano siguen proporcionando información sobre su destino. La sección de proa permanece prácticamente intacta y sirve de solemne recordatorio de la antigua grandeza del barco, mientras que la popa yace en desorden, retorciéndose como un monumento a las fuerzas que pusieron de rodillas al majestuoso buque.
Este marcado contraste ha alimentado la curiosidad y las teorías sobre los últimos momentos del Titanic, y los estudiosos han reconstruido meticulosamente el rompecabezas de su destrucción entre los escombros. Enormes restos de la gran estatura del Titanic se erigen como sombríos testimonios de su antigua gloria. Componentes metálicos colgantes, como altísimas máquinas de 12 metros que se ciernen sobre las cubiertas derrumbadas, y acero retorcido que atestigua la furia del desastre. Desentrañar el misterio del hundimiento del Titanic ha resultado ser un inmenso desafío para los investigadores, especialmente debido al estado fragmentado de la popa. El Centro de Documentación y Estudio de la Universidad Nacional de Ciencias tiene una pista crucial incrustada en el lecho marino. Una gran huella que revela el caótico descenso de la popa. Esta huella única ofrece información significativa sobre los momentos previos a la colisión del Titanic con el fondo del océano, incluyendo detalles sobre la velocidad y el ángulo de impacto que sellaron su destino. Los científicos han determinado que la popa se precipitó a velocidades de hasta 80 km por hora, impulsada por tremendas fuerzas de arrastre que infligieron daños catastróficos a su paso. La verdadera causa de los daños sigue siendo un misterio, con teorías que van desde que el agua a alta presión ejerció una fuerza inmensa hasta que las turbulencias desgarraron el barco mientras descendía a las profundidades para reconstruir los últimos momentos del Titanic. Los especialistas utilizaron cámaras robóticas para captar imágenes detalladas de los restos esparcidos por el fondo del océano. Esta gran cantidad de información ha permitido a los investigadores identificar y catalogar miles de objetos recuperados en el lugar, cada uno de los cuales ofrece una visión de las vidas de los que iban a bordo del malogrado barco. Los objetos personales recuperados de los restos sirven como conmovedores recordatorios del aspecto humano de la tragedia, dando vida a las historias de los que perecieron y dando voz a los que se perdieron. Tras años de investigación y análisis diligentes, los arqueólogos forenses han logrado avances significativos en la reconstrucción de los acontecimientos de aquella fatídica noche, lo que constituye un sombrío testimonio del caos y la destrucción que se produjeron a bordo del Titanic. ¿Cuándo se partió el Titanic? ¿Cuándo se rompió exactamente? En busca de respuestas, distintos investigadores se centraron en los campos de escombros que rodeaban el lugar de la colisión, descubriendo una vasta zona de restos esparcidos por el lecho marino que eran testigos mudos de los últimos momentos del buque. Al estudiar la distribución de los restos y el estado de las distintas zonas del naufragio, pudieron establecer una cronología de los acontecimientos que condujeron al hundimiento del Titanic. Determinaron que el barco probablemente se partió en dos justo antes de hundirse y que la proa y la popa aterrizaron separadas por varios kilómetros en el fondo del océano. Un nuevo artefacto recuperado del hacha del Titanic proporciona una pieza del rompecabezas y ofrece nuevos conocimientos sobre cómo y por qué se desintegró el famoso barco. Durante años se creyó que el Titanic se partió en dos en la superficie, cuando la proa se inclinó hacia abajo y la popa se elevó hasta que su peso se hizo inmanejable. Según esta teoría, la parte central del barco habría sido aplastada por una inmensa presión, lo que provocó la separación de la proa y la popa. No obstante, a medida que surgen nuevos datos y conocimientos, puede que sea necesario reevaluar esta teoría. Los investigadores pretenden comprender mejor aquella trágica noche, analizando cómo escapó el aire del barco mientras se hundía. Es una experiencia hermosa y profundamente emotiva ver todo lo que yace en el fondo del océano, afirma la conservadora jefa, Alex Singelhofer. De hecho, cada artefacto extraído del campo de escombros cuenta su propia historia visual de la catástrofe, que ha sido desvelada tras años de minuciosa investigación. Por ejemplo, un reloj de bolsillo hallado entre los restos pertenecía a Thomas Williams Solomon Brown, un hotelero sudafricano que viajaba con su familia para empezar una nueva vida en Estados Unidos. Trágicamente, Brown perdió la vida en el desastre, pero su mujer y su hija sobrevivieron. Otros pasajeros dejaron relatos escritos de sus vidas que siguen siendo legibles, incluso después de un siglo bajo el agua, cerca de la popa y del campo de escombros.
se encontró un cuaderno perteneciente al pasajero de tercera clase Edgardo Samuel Andrew. Andrew viajó solo a América. Sus cuadernos escolares y sus ensayos ofrecen una mirada sincera a la vida de los jóvenes en busca de esperanza y oportunidades, enfrentados al enorme reto de analizar cientos de artefactos adicionales, cada uno con el potencial de profundizar en nuestra comprensión del lado humano del desastre. La historia a menudo se traga a la gente común. A todos nosotros, reflexiona Singelhofer. A pesar de los desafíos, el equipo está comprometido a descubrir la verdad. Una cosa es segura para ellos: el Titanic no se rompió en la superficie, sino que la evidencia sugiere que el evento catastrófico ocurrió más profundamente en el agua. Los numerosos datos recogidos durante la expedición han permitido a los investigadores advertir detalles que antes se pasaban por alto. Singelhofer afirma que estos descubrimientos están desvelando los últimos misterios del Titanic y están iluminando los acontecimientos de aquella trágica noche con una claridad sin precedentes. El futuro del barco. Aunque los investigadores han profundizado en la historia de lo que pasó, siguen centrados en un gran misterio. ¿Qué ocurrirá con el Titanic en los próximos años? Actualmente, el Titanic descansa en el fondo del océano, como un crudo recordatorio del paso del tiempo causado por las implacables fuerzas de la naturaleza. Tras un siglo de deterioro, las características otrora imponentes del buque están desapareciendo lenta pero inexorablemente. P.H. Nargal, un veterano investigador del Titanic, ha sido testigo de los notables cambios que se han producido en el lugar en las últimas 3 décadas. Por ejemplo, la distancia entre las cubiertas A y B, que solía ser de unos 3 metros, se ha reducido ahora a entre 1,5 y 2 metros, señala. Mientras intentan comprender por qué esta descomposición se está produciendo tan rápidamente, especialmente a estas profundidades donde escasea el oxígeno, han descubierto sorprendentemente patrones inusuales de óxido, conocidos como rústicles, que se forman en la superficie del barco y han acelerado el proceso de descomposición. A pesar de la descomposición y la destrucción, cada artefacto recuperado en el yacimiento cuenta una historia de esperanza, valentía y dolor. Cada reliquia representa un momento de la historia del Titanic. Cada pieza está entrelazada con una gran cantidad de datos que nos ayudan a comprender uno de los desastres marítimos más importantes de la historia. A medida que los investigadores siguen explorando el Titanic y sus artefactos, son más conscientes que nunca de la importancia de preservar estos objetos para las generaciones futuras. Cada artefacto constituye un vínculo inestimable con el pasado, ya que ofrece una visión única de la vida de quienes navegaban a bordo del buque. La historia del Titanic es una historia de tragedia, resistencia y recuerdo. Al desvelar sus secretos y preservar su legado, honramos las vidas perdidas y nos aseguramos de que sus historias nunca se desvanezcan. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.